Bueno, vamos con el práctico número 3, lógica de funciones. El punto número 1, que está en el pizarrón, A. Dice la consigna, determinar cuáles de las siguientes fórmulas son proposiciones y cuáles funciones proposicionales. Transformar las últimas en proposiciones. Este ejercicio ya lo hicimos. O sea que hay que determinar primero cuáles son funciones de todas estas. Acá no hay ningún individuo, hay un individuo indeterminado pero alcanzado por el cuantificador, por lo tanto es una proposición. Acá no hay ningún individuo indeterminado, también es una proposición. Acá hay un individuo indeterminado, por lo tanto es una función proposicional. Al transformarla en proposición, podemos sustituir simplemente la variable de individuo por una constante, por f de a. O lo que podemos hacer es cuantificar la forma proposicional y se transforma en proposición. Y en el último ejercicio, en el D, tenemos función proposicional. Hay un individuo indeterminado, ¿sí? X, y no está alcanzado por un cuantificador. Por lo tanto, para transformarla en proposición, sustituimos la variable por una constante, f de a, g de b, y se transforma en proposición. O cuantificamos, ¿sí? F de x, f de a, g de b, y le anteponemos un cuantificador y encerramos los términos restantes entre paréntesis. Punto número 1. Y el punto número 2, a ver, voy a borrar. Punto número 2. Simbolizar en lógica de funciones. Punto número 2. Simbolizar en lógica de funciones A. A dice, el Amazonas es exuberante. Es Amazonas con mayúscula, un individuo, F de A. ¿Sí? F de A. Proposición simple. El ítem B, existen funcionarios no competentes. No está en forma transparente, pero dice, algunos funcionarios no son competentes. Algunos funcionarios no son competentes. ¿Sí? Algunos funcionarios f de x y no g de x. Y se lee de la siguiente manera. Existe al menos un funcionario y ese funcionario no es transparente. Esta era una proposición simple y esta es una proposición general compuesta. Punto C. C dice, todas las fronteras fueron cerradas. Todas las fronteras fueron cerradas. Está cuantificado, todas, universal, f de x, entonces g de x. Para todo x, si ese x es frontera, entonces ese x está cerrada. Proposición general compuesta. C.D. Los indígenas no son respetados. Los indígenas no son respetados. Ningún indígena es respetado. Ningún indígena es respetado. No g de x. Para todo x. Si ese x es indígena, entonces ese x no es respetado. Nuevamente, proposición general compuesta. Punto E. Algunos campesinos no son propietarios. Está cuantificada, existencial, ¿sí? F de x y no g de x. ¿Sí? Decía, algunos campesinos no son propietarios. Y se lee de la siguiente manera. Existe al menos un x tal que ese x es campesino y ese x no es respetado. Acá dice campesino y acá dice respetado. La propiedad de ser respetado. ¿Sí? Perfecto.
Nuevamente, proposición general compuesta, hay uso de conectiva. Punto F. Punto F dice, Fabiana es una deportista chubutense. Bueno, igual que el punto A. Fabiana, acá dice Fabiana, individuo, y en F dice, es el atributo de propiedad, el hecho de ser deportista chubutense. Proposición simple. ¿Se lee acá? ¿Se ve? Sí. F, G. Todos los musulmanes son perseguidos. Proposición general compuesta, ¿sí? Universal afirmativa. F de X, entonces G de X. Para todo X, si ese X es musulmán, entonces ese X es perseguido. Proposición general compuesta. Punto H. Todos los socios no votarán. La proposición todos los socios no votarán es lo mismo que decir, si lo traducimos a la forma típica, es ningún socio votará. Ningún socio votará. Universal, negativo en este caso. F de X, entonces no G de X. Para todo X. Si ese X es socio, entonces ese X no votará. Proposición general compuesta, universal sería afirmada. ¿Sí? Punto I. Hay personas que son egoístas. Existe, ¿no? Algunas personas son egoístas. F de X, conjunción G de X. Se lee. Existe al menos un X tal que ese X es persona y ese X es egoísta. Proposición general compuesta, existencial sería afirmada. Y el último punto, el punto J, los artistas no son indiferentes. Para todo X, F de X, entonces no G de X. Es lo mismo que esto, ¿sí? Para todo X, si ese X es artista, entonces ese X no es respetado. Proposición general compuesta, universal negada en este caso. Bien, gracias.